Cuando vives con gente sin escrúpulos, especialmente dentro de tu propia familia, debes comprender la regla número 1 de su sucio juego. Su ataque nunca se centra en el problema en sí, sino única y exclusivamente en tu reacción. Imagina a ese pariente perezoso o a ese hijo adulto que constantemente pone a prueba tu paciencia. Cuando se dan cuenta de que eres firme en una decisión importante, como cortar el apoyo financiero o establecer un límite innegociable en tu hogar, saben que no tienen argumentos lógicos para convencerte de lo contrario. Como no pueden ganar con la razón, se rebajan a tu nivel e intentan hundirte. Usarán un insulto bajo, te recordarán un error del pasado que no tiene nada que ver con la conversación actual, o soltarán un repugnante victimismo para intentar hacerte parecer un monstruo insensible. El objetivo principal de toda esta sucia artimaña es cobarde y muy calculado. Quieren provocarte emocionalmente para que explotes. En el preciso instante en que pierdes los estribos, alzas la voz, te levantas de la silla y empiezas a gritar de rabia. El parásito lo celebra mentalmente. Para él tu arrebato emocional es un trofeo de oro. El manipulador quiere que pierdas los estribos porque, cuando gritas, la situación cambia por completo a su favor. Aprovecha ese arrebato para invertir los papeles. De repente, el hecho de que sea un parásito o irresponsable deja de ser el problema principal, y el foco de la discusión se centra en tu supuesta agresividad y falta de autocontrol. Adopta la postura de una víctima asustada, llora o se hace la víctima ante la familia, y tú terminas siendo la gran villana de la historia. Y lo peor de todo, a menudo impulsada por la culpa de haber explotado y dicho cosas hirientes, terminas disculpándote y cediendo al chantaje inicial solo para restaurar la paz en casa. Así es exactamente como este juego sucio destruye tus defensas. Para aniquilar esta trampa y derrotar al manipulador sin mover un dedo, fusionarás la fría estrategia con la enseñanza más poderosa de los antiguos filósofos estoicos. Los estoicos comprendieron claramente que no podemos controlar la malicia, la ingratitud ni la lengua venenosa de los demás, pero sí tenemos un control absoluto e incuestionable sobre cómo reaccionamos ante todo ello. El verdadero dolor no reside en la ofensa que te profiere el pariente ingrato, sino en el valor mental que decides otorgarle. Aquí es donde construyes tu fortaleza de apatía. La apatía, en este contexto de guerra psicológica, no significa tristeza ni debilidad. Significa una ausencia total, consciente y letal de emociones. Es transformarte en un verdadero muro de hielo contra el fuego histérico y manipulador del chantajista. La aplicación práctica de esta técnica exige un control absoluto sobre tu cuerpo y tu orgullo. La próxima vez que esa persona ingrata intente jugar sucio contigo, lanzando veneno, haciendo falsas acusaciones o tratando de humillarte para conseguir lo que quiere, reprimirás por completo todos tus reflejos. No frunzas el ceño con ira, no te cruces de brazos a la defensiva, no alces la voz y bajo ninguna circunstancia intentes justificarte o refutar las acusaciones. Relajarás los hombros, te recostarás en la silla y mirarás fijamente a los ojos de la persona con la expresión más neutral e inexpresiva que puedas reunir. Escucharás todas las groserías que salgan de su boca como si escucharas el ruido de un viejo coche que pasa por la calle, con el más absoluto y genuino desinterés. Si dicen las peores atrocidades, simplemente parpadearás lentamente y continuarás en un silencio aplastante y gélido. El impacto de este escudo helado en el cerebro del manipulador es totalmente asfixiante. El juego sucio funciona como un fuego. Necesita desesperadamente el oxígeno de tu ira y frustración para seguir ardiendo. Cuando te niegas a dárselo, el fuego se apaga al instante. El parásito que se golpea el pecho e insulta, esperando un grito desesperado a cambio, se enfrenta de repente a un muro de silencio y una mirada completamente vacía. Queda paralizado. Las palabras venenosas que preparó pierden todo su impacto. Caen al suelo y empiezan a sonar patéticas y ridículas en medio de ese incómodo silencio que le impusiste. Se da cuenta, con un terror helado recorriéndole la espalda, de que el control remoto que creía tener sobre tu mente
se ha roto definitivamente. Sin tu emoción para validar el ataque sucio, la ofensa muere en ese mismo instante. Ganas la guerra demostrando sin decir una sola palabra que la inmundicia del otro ni siquiera merece alterar tu ritmo cardíaco. El truco psicológico definitivo para liberar tu mente y frustrar cualquier intento de chantaje se llama la lente de la realidad desnuda. Consiste en despojarte de toda etiqueta romántica y juzgar a las personas de tu hogar únicamente por sus acciones y nunca por su grado de parentesco contigo. Cuando llamas a alguien hijo mío, hermano mío o de mi sangre, tu cerebro activa respuestas automáticas de protección, compasión e infinita responsabilidad. El manipulador y el familiar dependiente lo saben perfectamente. Usan esta etiqueta familiar como un escudo de plomo para ocultar su propia maldad y falta de carácter. El dependiente actúa como un verdadero parásito, succionando tu dinero, mintiendo compulsivamente, destruyendo la paz de tu hogar, pero al final del día termina la conversación estrellándote la frase letal: pero soy de la familia. Y esa frase maldita hace que tu cerebro se estremezca y trague la falta de respeto en silencio. Estás paralizado y sufres constantemente porque sigues esperando amor, gratitud y consideración de un lugar donde solo existe el interés material más puro y frío. Pasas tus días luchando contra la realidad, deseando con todas tus fuerzas que ese adulto egoísta y problemático sea el miembro de la familia amoroso y honorable que nunca fue ni será. Para aplicar la lente de la cruda realidad y aniquilar el juego sucio, necesitas realizar un ejercicio mental diario y riguroso de despersonalización. A partir de hoy, en tu propia mente, arrancarás y tirarás a la basura el título de familia de esa persona que te explota. Cuando ese adulto parásito venga con una historia triste y muy ensayada para intentar arrebatarte tus ahorros ganados con tanto esfuerzo, no lo mires como al hijo que criaste o al sobrino que viste nacer. Observa la escena de una manera completamente cruda, fría y matemática. Lo que tienes frente a ti no es un pariente querido en apuros. Lo que tienes frente a ti es un individuo adulto, con plenas capacidades físicas y mentales, que cobardemente intenta transferir la responsabilidad de su propia supervivencia a los hombros de una persona mayor. Punto. Ve la situación exactamente como es, sin ningún filtro de afecto engañoso y sin ningún recuerdo del pasado que nuble tu juicio frío. Imagina la clásica y repetitiva escena que se desarrolla en tu cocina o en la mesa de tu sala. Un familiar se acerca con tono amable, elogia tu cocina, te pregunta cómo te fue el día y 5 o 10 minutos después te presenta un problema financiero urgente o una crisis catastrófica que él mismo provocó por pura pereza e irresponsabilidad. Si ves la realidad con optimismo, tu cerebro procesará la trampa así: son parientes de sangre. Ahora tengo una vida un poco más estable. Si digo que no y rechazo el dinero, seré una persona horrible, totalmente egoísta y un pésimo proveedor para mi familia. Y así, la sucia artimaña triunfa sin que el agresor tenga que usar la fuerza. Entregas la llave de la caja fuerte y tu sudor, alimentado por el peor de todos los venenos: la falsa culpa inventada por la sociedad para doblegar a los más fuertes. Ahora, apliquemos la lente de la cruda realidad a la misma situación del almuerzo dominical. El familiar llega, ofrece el mismo cumplido engañoso y presenta el mismo problema urgente. Con el truco mental activado, eliminas la etiqueta familiar y observas al individuo como si fuera un desconocido en la calle. Tu cerebro, ahora protegido por la razón implacable, procesa la escena de forma liberadora. Me enfrento a un manipulador calculador que pasó toda la semana tomando decisiones terribles y ahora quiere que pague el precio de su vida. Usa palabras dulces porque su orgullo le permite suplicar por mis recursos, pero se niega a afrontar el sudor del trabajo duro. Negarlo no me convierte en un monstruo. Negarlo es mi principal defensa legítima contra el robo de mi propio tiempo de vida, que está guardado en el banco. La respuesta que sale de tu boca se convierte en un rotundo no, inquebrantable, claro y completamente libre de cualquier peso en tu conciencia.
Cuando aplicas este truco de ver el mundo como es, y no como debería ser, la culpa cristiana y la obligación moral malsana desaparecen en un instante. Las artimañas y el chantaje pierden por completo su impacto porque sus trampas se vuelven obvias, predecibles e inofensivas. Percibes con total claridad que el llanto de ese familiar no es dolor ni desesperación, sino una burda táctica para evitar trabajar. Comprendes que sus constantes quejas no son un sincero grito de auxilio, sino una táctica de guerra para desgastarte mentalmente y obligarte a abrir la cartera solo para tener unos minutos de silencio. La cruda realidad te da la visión de rayos X necesaria para identificar y neutralizar cada movimiento sucio antes de que el oportunista pueda siquiera terminar la frase. Los antiguos filósofos estoicos dominaban esta frialdad a la perfección. Tenían la certeza matemática de que el sufrimiento humano surge exclusivamente de la diferencia entre lo que uno espera que suceda y lo que la realidad le depara. Si sigues exigiendo lealtad, trabajo duro y honestidad a un explotador simplemente porque comparte tu apellido, te convertirás en un tonto y en un saco de boxeo hasta tu último aliento. Deja de exigir nobleza a quienes solo poseen un carácter vil. Acepta la cruda verdad. Tu familia está compuesta por personas normales, imperfectas y, en la gran mayoría de los casos, profundamente egoístas. Al aceptar con frialdad que la serpiente siempre morderá, dejas de intentar abrazarla. Simplemente mantienes tu pesada bota lista para aplastarla si intenta acercarse a tu talón. Abandonas la posición de víctima engañada y te consagras como observador estratégico del entorno, cerrando la puerta a la manipulación para siempre. Quienes juegan sucio y viven a costa del esfuerzo ajeno, utilizan un arma invisible y extremadamente cruel contra tu mente: el secuestro de tu tiempo. Presta mucha atención a cómo se te acerca el manipulador en tu propia casa. Nunca traen un problema para resolver la semana que viene. Nunca piden dinero por adelantado. Absolutamente todos los acercamientos de un familiar aprovechado vienen cargados de pura desesperación y falsa urgencia. El hijo adulto o el familiar perezoso llega con los ojos muy abiertos, jadeando, y te suelta una auténtica bomba atómica. Dicen que la tarjeta de crédito se bloqueará en 2 horas, que el usurero cobrará la deuda esta tarde, o que perderán una oportunidad única y divina si no les transfieres el dinero en este preciso instante. Hay una razón psicológica oscura y muy bien calculada por la que siempre actúan con esta prisa malsana. La psicología humana y las tácticas de guerra psicológica demuestran que al imponer una sensación extrema de urgencia, el cerebro de la víctima entra en modo de supervivencia. El manipulador sabe que si te da tiempo para pensar, tu lado racional tomará el control. Tu lógica analizará la situación y concluirá que la deuda es enteramente culpa suya, que fue irresponsable y que no tienes obligación de gastar tus ahorros ganados con tanto esfuerzo para salvar a un adulto irresponsable. Para impedir que tu lógica funcione y te proteja, el parásito crea urgencia. Su desesperación acelera tu corazón, aumenta tu presión arterial y nubla tu mente. Te sientes acorralado, como un rehén. El malestar físico y mental es tan grande, la presión del entorno se vuelve tan insoportable, que terminas cediendo. Retiras el dinero y pagas el problema de la persona ingrata no por amor, sino por pura desesperación, para que esos gritos y esa tensión desaparezcan de tu vista. Pagas el rescate por tu propia tranquilidad. Para destruir esta cobarde trampa y darle la vuelta a la situación de forma irreversible, utilizarás el truco mental que llamamos dominar la pausa táctica. Los grandes emperadores y maestros de la filosofía estoica sabían que el verdadero poder pertenece única y exclusivamente a quienes controlan el momento de la negociación. La regla de oro a partir de hoy es clara, implacable y no admite excepciones. Ninguna exigencia, ninguna petición de dinero, ni ningún favor exigido bajo presión emocional recibirá una respuesta inmediata de tu parte. En el preciso instante en que ese familiar perezoso te ponga la crisis sobre la mesa y te exija que lo resuelvas todo en ese mismo momento, detendrás todo movimiento.
No dirás que no directamente, para no iniciar una pelea inútil, y jamás, bajo ninguna circunstancia, dirás que sí. Mirarás fijamente a los ojos de la persona, mantendrás el contacto visual para demostrar que no te asusta su desesperación, y dirás con frialdad, lentitud y lentitud una sola frase: lo pensaré. O, analizaré la situación y luego te daré una respuesta. Y la perversa magia del control mental se manifiesta precisamente en ese momento. Al decir que lo pensarás, le arrebatas el control del tiempo al manipulador. Él creó todo ese teatro histérico, esa presión absurda, esperando que entraras en pánico y abrieras la cartera. En cambio, su urgencia se estrelló contra un muro de hormigón. Creaste un abismo temporal insalvable entre su estúpido problema y la seguridad de tu dinero. El impacto en el sistema nervioso de alguien que juega sucio es inmediato y devastador. Al no haber recibido ni la negativa a victimizarse ni la aprobación para usar el recurso, pierden por completo el control. La ansiedad cambia de manos en un instante. La desesperación que intentaron inyectar en tu mente regresa con toda su fuerza, multiplicada por 2. El manipulador se retorcerá en su silla, intentará forzar la situación de nuevo, bajará el tono de voz, se hará la víctima y usará la táctica final de intimidación, diciendo algo como: «Pero esto tiene que resolverse hoy. No tengo tiempo para esperar a que lo pienses». Es entonces cuando asestas el golpe de gracia de la pausa táctica, consolidando tu máximo nivel de poder. No vas a dar explicaciones. No vas a justificar que tu dinero es fruto de un gran esfuerzo. Simplemente vas a ejercer toda la inercia física que puedas. Te levantas tranquilamente de la silla, los miras de arriba abajo y respondes con el tono más apático y frío del universo. El plazo para resolver el problema es tuyo, no mío. Como ya te dije, lo analizaré. Si mi respuesta te lleva demasiado tiempo, te sugiero que busques a otra persona que pague tu cuenta. Y entonces, les das la espalda y te marchas. Abandonas la habitación, te vas a tu dormitorio, das un paseo por la calle o te preparas un café. Demuestras con el peso físico de tu desprecio y tu ausencia que la supuesta crisis de vida o muerte del parásito no altera la tranquilidad rutinaria de tu día ni un milímetro. Cuando resistes la presión inicial y les impones tu propio horario a los holgazanes, se desmoronan. Pasan las siguientes 2, 3 o 4 horas mordiéndose las uñas, sintiendo el terror del silencio y la espera inútil. El sucio truco se pulveriza al instante porque el parásito descubre, de la peor manera posible, que intentar presionar al rey dentro de su propio castillo es una táctica estúpida. Aprenden, a través del dolor agonizante de la incertidumbre, que los gritos y las emergencias que inventan no tienen el poder mágico de abrir tu cuenta bancaria. Y tú, en la comodidad de tu seguro silencio, ganas preciosas horas para dejar que tu fría razón tome el control absoluto, asegurándote de que tus bienes permanezcan protegidos y a salvo de los oportunistas. El control del tiempo es el control absoluto de la mente, y solo tú dictas el ritmo de tus pasos dentro de tu fortaleza. El arma más sucia y cobarde que una persona emocional o económicamente dependiente puede usar contra tu mente no son los gritos, y mucho menos la fuerza bruta. El ataque más letal que emplean apunta precisamente a tu orgullo. Desde muy joven, tu cerebro ha sido condicionado con una profunda, casi patológica, necesidad de ser visto como una persona buena, justa, caritativa y, sobre todo, un pilar inquebrantable para tu familia. El pariente perezoso o el hijo adulto que no quiere tomar las riendas de su propia vida estudia tu comportamiento durante décadas. Rápidamente se dan cuenta de que tu reputación moral en casa es tu mayor punto ciego. Entienden claramente que prefieres el sacrificio personal a soportar la reputación de ser un mal miembro de la familia. Por lo tanto, cuando finalmente tomas la lúcida decisión de proteger tu cuenta bancaria y dices un rotundo y frío no a su pereza, no pierden el tiempo intentando refutar tu lógica financiera. Sacan el arma de las artimañas sucias y apuntan directamente al centro de tu pecho. Te mirará a los ojos,
con el rostro contraído por la ira o lágrimas fingidas, y te lanzará el peor insulto posible. Te llamará egoísta, insensible, cruel, mercenario, o dirá que eres una persona vacía a la que no le importa la sangre que lleva dentro. ¿Qué ocurre en tu cuerpo y mente en el preciso instante en que escuchas esas repugnantes acusaciones? Tu ego se desmorona violentamente. Tu instinto natural de preservar tu imagen se sumerge en la más absoluta desesperación. Impulsado por la insoportable sensación de injusticia y el dolor del orgullo herido, cometes el error estratégico más humillante y destructivo en la interacción humana. Intentas defenderte, empiezas a gritar y a enumerar todo tu historial de actos de bondad innegables. Alzas la voz y dices que no eres egoísta, arrojando sobre la mesa las facturas que pagaste hace 2, 3 o 4 meses, recordando las veces que tomaste comida de tu propio plato para dársela y enumerando todas las noches de insomnio por el duro trabajo. Pero presta mucha atención a la crueldad del comportamiento humano. En el preciso momento en que intentas demostrar que eres una buena persona, el manipulador sonríe y celebra en su interior. Ha ganado la guerra. El juego sucio ha funcionado a la perfección. Al intentar justificarte, le has dado a esa persona ingrata la oportunidad de demostrarle que su opinión superficial te afecta profundamente. Le has entregado la llave maestra para controlar tus emociones a través de la culpa. Para destruir esta dinámica de dominación a través del victimismo y cortar de raíz la lengua del chantajista, necesitas aplicar de inmediato el truco mental que llamamos vaciamiento del ego, o la muerte táctica de tu propio orgullo. La férrea filosofía de los antiguos pensadores estoicos demuestra fría y matemáticamente que el verdadero sufrimiento no surge de la ofensa o el insulto que la otra persona te escupe en la cara. El sufrimiento surge exclusivamente de tu necesidad de tener razón y tu oculta desesperación por la aprobación. La regla de oro que debes aplicar a partir de hoy es seca, despiadada y totalmente contraintuitiva. Cuando el parásito familiar intente manchar tu reputación y llamarte con los peores adjetivos morales del mundo para obligarte a ceder, no te defenderás, no negarás el ataque, harás, de forma calculada, exactamente lo contrario de lo que su cerebro espera. Estarás de acuerdo absoluta, neutral y apáticamente con el insulto. Imagina la escena del conflicto. Acabas de negarte a dar dinero que se habría usado para cubrir las decisiones irresponsables de un familiar. El adulto apoyado contra la pared en tu cocina se cruza de brazos, baja la voz y dice, lleno de veneno y juicio, te has convertido en la persona más fría, insensible y egoísta que he conocido en mi vida. Solo piensas en tu dinero y en ti mismo. Al oír esto, no alterarás tu ritmo respiratorio ni un milímetro. Mantendrás una expresión dura y fría como una pared de piedra. Mirarás fijamente a los ojos del explotador y dirás con la mayor aburrimiento y antinaturalidad del planeta, tienes toda la razón. Soy extremadamente egoísta, totalmente fría, insensible y solo me importan mis propias cosas. ¿Hay algo más que quieras decir? Y entonces te callarás y mantendrás una mirada inexpresiva. El impacto psicológico inmediato de este acuerdo apático es el colapso irreversible del sistema nervioso de quien juega sucio. Todo el teatro de manipulación y agresión fue calculado para ser un violento golpe contra una pared dura. El chantajista esperaba chocar con tu defensa, tu ira, tus gritos de justificación o tus lágrimas de frustración. Necesitaba esta fricción, necesitaba esta confusión mental para continuar la lucha y extraer gradualmente tu culpa. Pero cuando simplemente accedes y dejas de lado tu orgullo, eliminas la pared que tenía delante. La fricción se desvanece en el aire. El golpe que lanzó con todas sus fuerzas golpea el aire vacío. Pierde el equilibrio mental al instante. Su cerebro sufre un colapso aterrador. ¿Cómo es posible seguir luchando, exigiendo o chantajeando a una persona que no tiene vergüenza en admitir a viva voz que es el villano de la historia? ¿Cómo puede intentar manipular tu ego si acabas de demostrar
con una envidiable frialdad que no te importa en lo más mínimo la monstruosa reputación que intentó crearte. La mente ingrata simplemente se congela. Se quedan sin argumentos preparados, sin munición emocional y sin vías de escape tácticas. El ambiente se ve envuelto en un silencio incómodo y pesado, donde el ofensor se da cuenta de la magnitud de su propia insignificancia. Terminas la confrontación con una victoria implacable, sin necesidad de gastar una gota de sudor o saliva en explicaciones inútiles sobre tus finanzas. Aceptar la etiqueta de persona fría y egoísta para el mundo parasitario que hay ahí fuera es, de hecho, tu mayor acto de amor propio y tu protección territorial innegociable. El soberano que gobierna su propia mente no necesita que un adulto irresponsable dé fe de su bondad. Sabes perfectamente quién eres. Conoces la profundidad de tus cicatrices. Sabes cuánto han trabajado tus manos callosas durante 30, 40 o 50 años, y eres plenamente consciente del sacrificio que tuviste que hacer para construir tu paz. Deja que los perezosos difundan que eres la peor persona del universo. Su odio enmascarado y sus chismes no pagan tus cuentas. El insulto engañoso de una persona ingrata no tiene la capacidad física de disminuir el saldo de tu cuenta bancaria. En una conversación sana y equilibrada, el intercambio de información es señal de confianza y respeto. Escuchas, reflexionas, explicas tus razones y compartes detalles de tu vida con la esperanza de ser comprendido. Pero cuando te sientas a la mesa con un hijo adulto que se niega a asumir la responsabilidad de sus actos, o con un familiar que vive a costa del esfuerzo ajeno, la comunicación deja de ser un diálogo y se convierte en un campo de batalla invisible. El manipulador no inicia una conversación para saber si has dormido bien o si gozas de buena salud. Es un depredador táctico que reúne munición. Cada detalle que dices, cada excusa sincera que inventas y cada justificación que das sobre tu dinero son balas perfectas que les entregas en bandeja de plata para que las carguen en su revólver y te apunten directamente a la cabeza. Si en tu inocente intento de explicarte dices que no puedes prestar cierta cantidad hoy porque has reservado ese dinero para cambiar la llanta del auto la próxima semana, crees que estás dando una justificación lógica y justa. Pero la mente superficial del chantajista procesa esta misma información de una manera oscura y calculadora. Acaba de descubrir 3 cosas cruciales. Primero, descubrió que te queda dinero en el banco. Segundo, descubrió que aún no lo has gastado. Y tercero, descubrió cuál es tu prioridad. Con estas 3 balas en la recámara, tiende la trampa para su sucio juego de inmediato. Minimizará la gravedad de tu problema. Dirá que la llanta puede durar unos meses más y llorará alegando que su deuda es una emergencia de vida o muerte. Usará tu propia honestidad financiera para demostrar que eres egoísta por preferir un auto a salvar tu vida. Le entregaste el mapa de tu fortaleza simplemente porque sentiste la inútil necesidad de dar explicaciones. Para aniquilar esta insidiosa invasión y cerrar las puertas de tu mente, necesitas activar de inmediato el truco psicológico de cortar el flujo de información. La filosofía del poder afirma que quien posee el mayor volumen de información domina absolutamente cualquier negociación. El soberano que desea permanecer vivo e intocable nunca revela lo que piensa, nunca explica cómo hace las cosas y nunca deja entrever lo que hará en el futuro. Desde este mismo instante, tu postura ante los cobradores de deudas emocionales y los familiares manipuladores estará guiada por la aplicación gélida de una respuesta seca y mínima. Deshidratarás el diálogo hasta que el agresor muera de inanición verbal. Asesinarás las frases largas, cortarás las excusas y reducirás tu participación en su farsa a 3 o 4 palabras cortas, frías y completamente muertas. Cuando el adulto desagradecido viene con la misma vieja letanía de victimismo, evadiendo problemas, mintiendo y exagerando crisis para preparar el terreno para una petición financiera absurda, no asentirás con la cabeza. No te opondrás para intentar demostrar la verdad, porque eso iniciaría un debate inútil. Adoptarás la postura estática de una roca, lo mirarás a los ojos con una expresión de apatía abrumadora
y dirás solo una palabra: lo entiendo. E inmediatamente después te callarás y no emitirás otro suspiro. Si el manipulador intenta forzar la situación, presionándote para que des una opinión o un juicio, no construirás ningún argumento defensivo. Contraatacarás el ataque con una palabra cortante y suave. De acuerdo. Si te lanza una exigencia pesada intentando obtener una promesa o un compromiso para el mes siguiente, destruirás su expectativa con un quizás o un vago y desinteresado podría ser. El impacto físico y neurológico de esta brutal economía de munición en el cerebro de alguien que juega sucio es completamente paralizante. El parásito es una criatura adicta y dependiente de la fricción verbal. Ensayó ese discurso mentiroso durante horas, contando con tus reacciones predecibles. Esperaba que dijeras que sí para poder meter la mano en tu bolsillo, o que dijeras que no, justificando tus razones, para poder atacar tus finanzas y hacerse la víctima ofendida. Pero cuando le diriges un simple monosílabo frío, su cerebro sufre un terrible cortocircuito. La palabra entiendo no significa que estés de acuerdo con su engaño, ni que estés en desacuerdo. Solo significa que tienes oídos funcionales y que percibiste que salió un sonido de su boca. Y absolutamente nada más. Tu respuesta mínima apaga las luces de la habitación y deja al manipulador disparando en la más profunda oscuridad. Intenta agarrar algo, lanza provocaciones en todas direcciones buscando una pequeña grieta en tu armadura, pero sus garras resbalan. Un correcto o un entiendo son como muros de cristal antibalas completamente lisos. No ofrecen aspereza, ni detalles, ni argumentos tangibles que él pueda comprender. Intenta usar el chantaje moral. Intenta decir que no te importa, pero se da cuenta de su propia estupidez al instante, porque no hay manera de debatir ni luchar contra el silencio de alguien que no intentó defenderse. El ataque choca contra un vacío absoluto. Trasladas toda la agotadora carga de la comunicación sobre los hombros del ingrato. Sin el oxígeno de tus reacciones y el alimento de tus explicaciones, la farsa manipuladora se vuelve insostenible. El adulto mentiroso comienza a sentirse patético y ridículo, hablando solo en medio de la cocina. Tropieza con sus propias falacias, mientras siente el peso aplastante de tu mirada apática que le atraviesa la columna vertebral. Comprende con un terror helado que eres perfectamente consciente de la malicia y la inmundicia que intenta perpetrar, pero se da cuenta de que te niegas a ensuciarte los zapatos descendiendo al nivel bajo en el que vive. El silencio se apodera de todo. No desperdicias ni un solo milímetro de tu energía mental elaborando defensas innecesarias, protegiendo al 100% tu tiempo y tu paz, mientras el chantajista se ve obligado a retirarse, derrotado y humillado por la impasible barrera de tu economía quirúrgica de palabras. Imagina una escena demasiado común en un almuerzo dominical o durante una conversación informal en la sala, donde otros observan. El pariente aprovechado, el hijo desagradecido o ese pariente que disfruta haciéndose la víctima, decide que es su momento de brillar. Abren la boca y comienzan a reescribir la historia. Distorsionan el pasado descaradamente y con cobardía. Le cuentan a cualquiera que quiera escuchar que nunca los ayudaste cuando lo necesitaban, que superaron todas las dificultades solos, o inventan una mentira repugnante diciendo que les negaste apoyo financiero en un momento crítico de su vida. La sangre te hierve de inmediato. Tu instinto humano, impulsado por la indignación y la injusticia de esa mentira atroz, te dice que golpees la mesa con el puño. Sientes la necesidad incontrolable de interrumpirlos, de alzar la voz, de señalarlos con el dedo y de enumerar las docenas y cientos de veces que has sacado dinero de tus propios bolsillos, ganado con tanto esfuerzo para salvar a ese mentiroso. Pero es precisamente aquí, en el punto álgido de tu ira, donde necesitas calmar tus nervios. Comprender la psicología superficial del mentiroso crónico. Quiere que lo interrumpan. Una mentira es una estructura extremadamente frágil y vacía. El manipulador se ha memorizado un breve guión para hacerse pasar por víctima. Si gritas e intentas corregir la mentira a mitad de frase, le das justo lo que necesita,
Caos mental. Al discutir, la situación pierde su lógica y se convierte en una batalla de volumen. Para el observador, o incluso para el propio mentiroso, la fricción de tu argumento sirve como una cortina de humo perfecta. El ruido de tus gritos oculta las lagunas lógicas de su historia. Mágicamente, se convierte en víctima de tu agresión repentina, y la mentira principal queda protegida por el escándalo. Intentar debatir con un manipulador en medio de su mentira es como bajar a la alcantarilla a luchar contra una rata. Conocen las reglas de ese entorno sucio y saldrás cubierto de lodo. Para destruir la victimización teatral y desenmascarar al parásito, sin alterar tu presión arterial ni un milímetro, aplicarás el implacable truco de la exposición silenciosa. El principio mental adoptado por los maestros del estoicismo consiste en darle al criminal la soga suficiente para construir su propia horca en la plaza pública. En el preciso instante en que la persona ingrata comience a vomitar falsedades y a distorsionar el pasado para alimentar su ego, congelarás cada reflejo de tu cuerpo. No dejarás escapar un suspiro burlón, no pondrás los ojos en blanco con impaciencia, no cruzarás los brazos a la defensiva ni negarás con la cabeza. Te recostarás en tu silla con todo tu peso. Fijarás tu mirada penetrante y pesada directamente en los ojos del mentiroso y le ofrecerás la posesión de todo el escenario. Le concederás la palabra a través del silencio más absoluto, denso y sepulcral. La efectividad de esta arma letal se basa en la desesperación humana ante el vacío. Cuando el manipulador termina de contar la mentira inicial, espera ansiosamente tu predecible grito de rebelión. Como tu ira no llega, y simplemente continúas mirándolo fijamente como si observaras un objeto inanimado, se crea un vacío en la sala. El silencio exige ser llenado por la naturaleza. El mentiroso, sintiendo el peso aplastante de tu apatía y dándose cuenta de que no ha picado el anzuelo, entra en pánico. Para intentar disipar ese incómodo silencio que has creado, el cerebro del chantajista comete un error táctico fatal. Decide seguir hablando. Desesperado, cree que necesita justificar su propia mentira para forzar tu reacción, y así entra en el peligroso terreno de la improvisación. Es en este momento cuando el castillo de naipes se derrumba brutal y humillantemente. Al carecer de una base sólida de verdad, la improvisación verbal lo lleva a exagerar la historia. Intenta adornar la mentira original con nuevas palabras para darle más peso ante tu mirada impasible. Al añadir detalles falsos inventados sobre la marcha, empieza a perder el hilo de su propia cronología. En 2, 3 o 4 minutos de discurso solitario y sin restricciones, intentando provocar un escándalo, inevitablemente dirá algo que contradice directamente lo que afirmó en la primera frase. La soga se aprieta automáticamente alrededor de su cuello. El manipulador mismo escucha el sinsentido ilógico que acaba de pronunciar. Su cerebro se congela. Empieza a tartamudear. Su rostro arde de vergüenza. Su voz se debilita y pierde firmeza, e intenta retractarse para corregir el error, dañando irreversiblemente su propia credibilidad. Se ahoga en un océano de su propio veneno, porque tuviste la frialdad de negarle la oportunidad de una interrupción. Considera el poder de esta maniobra. No necesitabas presentar pruebas. No necesitabas perder el tiempo buscando recibos o recuerdos para demostrar que la ayuda existía. No desperdiciaste ni una gota de energía mental intentando convencer a los demás de que eras la persona honesta en la relación. Simplemente aplicaste la ley de la inercia y dejaste que el peso y la gravedad de la mentira hicieran su trabajo. Cuando la persona ingrata finalmente se calla, completamente sin aliento, roja de frustración y expuesta por sus propias contradicciones, le das el golpe de gracia. No te ríes, no dices que la verdad siempre sale a la luz, simplemente levantas ligeramente las cejas, en señal de absoluto aburrimiento, y cambias de tema, giras la cara y le preguntas a alguien más en la mesa sobre el clima, o, aún más letal, te levantas y te vas. La exposición silenciosa demuestra definitivamente que intentar atacar tu imagen con artimañas sucias
es el camino más rápido hacia la autodestrucción del agresor. Cuando un hijo adulto irresponsable o un familiar desagradecido te mira a los ojos y te lanza un insulto hiriente, culpándote de sus fracasos, tu primera reacción instintiva es absorber el golpe como si fuera únicamente tu culpa. Tu cerebro, condicionado y agobiado por la culpa impuesta por una sociedad débil, busca inmediatamente una justificación para esa agresión. Empiezas a cuestionarte en silencio. Te preguntas en qué te equivocaste al criarlos, si no les brindaste más apoyo financiero en algún momento crucial, o si realmente fuiste demasiado severo o ausente durante alguna etapa de su vida. Al aceptar este cuestionamiento, cometes el error estratégico más devastador de todos. Introduces la basura tóxica de la mente del manipulador en tu propio espacio emocional. Personalizas el ataque. Empiezas a creer en el fondo que el comportamiento sucio y despreciable de la otra persona es, de alguna manera tangible, un reflejo de tu carácter o de tu incompetencia como proveedor. Esta es la esencia venenosa del juego sucio. El parásito logra transferir el enorme peso de su propia mediocridad a las espaldas de aquellos que tienen sentido de la vergüenza y trabajan duro todos los días. Para destruir esta cobarde transferencia de culpa y proteger tu mente impenetrablemente, necesitas instalar hoy el truco psicológico de la despersonalización absoluta del ataque. La férrea filosofía de los grandes pensadores estoicos utiliza la imagen letal y silenciosa de una roca en medio de un río turbulento. El agua turbia, fría y violenta golpea contra la roca todo el día, todos los días de la semana y todos los meses del año, tratando de arrastrarla o romperla. Pero la roca no absorbe ni una sola gota de esta agua. Permanece perfectamente seca e impenetrable en su interior, ajena al caos que ocurre afuera. Para aplicar esta postura de roca a tu vida práctica, necesitas aceptar una regla brutal de la naturaleza humana. La malicia, la ingratitud y las viles palabras de un familiar manipulador no dicen absolutamente nada sobre quién eres. Son, única y exclusivamente, una radiografía flagrante y perfecta de la podredumbre que existe dentro de ellos. El sucio truco no es un defecto en tu educación, ni un defecto en tu historia de sacrificios. Es la naturaleza rota y disfuncional de un individuo que prefiere atacar en lugar de tomar el control de su propia supervivencia material. Entiende la cruda realidad. Cuando el parásito abre la boca para insultarte e intentar sacarte dinero o ventajas a gritos, no te ataca porque seas una mala persona o egoísta. Ataca porque los ataques cobardes y el chantaje emocional son las únicas herramientas de supervivencia que le quedan a alguien profundamente incompetente y débil. Si fueras la mejor persona del universo, si hubieras dado el doble de dinero, el triple de sacrificio y el cuádruple de tiempo, el ataque se produciría exactamente igual. La naturaleza del escorpión es picar, independientemente de la amabilidad de la mano que se extiende para ayudar. Entender esta fría lógica libera tu mente al instante. Al despersonalizar la agresión, eliminas tu nombre del centro del objetivo, dejas de cargar con la culpa. Las palabras venenosas de ese adulto malcriado dejan de ser flechas afiladas, apuntando a tu pecho, y se convierten simplemente en un síntoma clínico de la enfermedad moral que él mismo carga sobre sus hombros. La ejecución innegociable de este truco, en medio del conflicto, es lo que consolida tu poder absoluto. En el preciso instante en que el pariente desagradecido intenta humillarte, provocarte o culparte por una factura vencida que le pertenece, observarás la escena como un psiquiatra observa a un paciente en crisis, en una habitación cerrada. No te ofendes, no te irritas y no sientes la necesidad de demostrarle que está equivocado, porque tienes la certeza matemática de que ese delirio de ira no tiene que ver contigo. Mientras él despotrica, alza la voz, gesticula descontroladamente e intenta por todos los medios culparte de su propio fracaso, tu temperatura interna no cambia ni un ápice. No absorbes la histeria. Observas su crisis de victimismo exactamente igual que observarías la lluvia caer fuera de la ventana de tu sala. La tormenta ruge,
haciendo un ruido ensordecedor, empapando la acera, pero tú estás a salvo, encerrado y seco dentro de tu fortaleza de apatía. No luchas contra la lluvia, no intentas convencerla de que está mojando el lugar equivocado, y desde luego no te culpas por el hecho incontrolable de que esté lloviendo. Simplemente ignoras el fenómeno meteorológico porque sabes con absoluta certeza que el problema está ocurriendo fuera de tu puerta. Cuando despersonalizas el ataque, el agresor pierde el equilibrio y la fuerza del golpe se desvanece. Todo manipulador necesita desesperadamente tu indignación para validar su mundo de ilusiones. Necesitan que te tomes la ofensa personalmente para que surja fricción y la culpa te consuma. Pero cuando liberan toda su toxicidad y se dan cuenta de que no te has afectado en absoluto, el ataque se desmorona. Demuestras tu superioridad táctica al no perder ni un minuto de sueño intentando justificar tu dinero, al no malgastar tu tranquilidad buscando fallos en tu pasado y al no permitir, bajo ninguna circunstancia, que la irresponsabilidad de los demás dicte las reglas de tu vida. El parásito queda exhausto, frustrado y completamente ridiculizado, malgastando su aliento gritando solo contra una roca fría, mientras tú permaneces intocable, gobernando tu imperio con un control emocional absoluto y consciente de que su castigo ya está garantizado por su propia incompetencia en el mundo real. El pilar central que sustenta el juego sucio de un familiar explotador no es su inteligencia táctica, sino la inquebrantable certeza matemática que tiene sobre su comportamiento de salvador. Presta atención a la ingeniería precisa del desastre que se repite en tu propio hogar. El adulto irresponsable no teme contraer grandes deudas, ni perder su trabajo por pura pereza, y no siente vergüenza al tomar las decisiones más estúpidas. Lo hace con la mayor tranquilidad porque su mente complaciente opera con una red de seguridad bajo sus pies, una red llamada tú. Sabe, por una experiencia acumulada de 20, 30 o 40 años, que en el momento en que el agua sucia le toque el cuello, entrarás en un estado de pánico absoluto. Tiene la cruel convicción de que no podrás soportar ver tu propia sangre derramada en la humillación pública ni sufrir un colapso financiero. La mente del parásito opera según la ley del rescate automático. Él enciende el fuego, se sienta cómodamente en la acera y espera con los brazos cruzados a que malgastes tu agua, tu valioso tiempo y el dinero que has ganado apagando las llamas. El error ingenuo y destructivo que aniquila su autoridad es seguir creyendo que algún día aprenderá la lección con solo escuchar tus discursos agotados después de haber sido salvado. La cruda realidad es que nadie aprende a nadar con un idiota útil sirviendo de salvavidas. Para desmantelar esta red de explotación e imponer un respeto alimentado por el terror psicológico puro y el choque con la realidad, es necesario activar la implacable técnica de acabar con el rescate automático, o lo que los estrategas de guerra denominan inercia programada. El truco psicológico para derrotar a quienes juegan sucio no requiere gritar, atacar, ni pronunciar un sermón moralizante. El truco exige la actitud más difícil, contraria al instinto de quien provee, el acto duro, frío y deliberado de cruzar los brazos y no hacer absolutamente nada. Desde ese preciso instante, permitirás, de forma calculada y con la conciencia tranquila, que el desastre orquestado por la parte irresponsable siga su curso natural y se estrelle a toda velocidad contra el muro de hormigón de la vida real. Cuando ese pariente desagradecido llame a tu puerta desesperado, anunciando al mundo que le embargarán el coche mañana, que lleva 3 meses de alquiler atrasado y que el desahucio es inminente, o que el banco le congelará la cuenta en las próximas 2 horas, aplicarás la inercia letal, los mirarás fijamente a los ojos, sin alterar el tono de tu voz ni un ápice, y dirás con voz seca y gélida: este es un problema financiero y legal muy serio. Espero sinceramente que puedan encontrar una solución para poner su vida en orden. Y luego les darás la espalda y volverás a ocuparte de tus propios asuntos. El impacto neurológico de este corte repentino de suministro al cerebro de alguien que juega sucio es equivalente a ser atropellado. El manipulador estructuró y ensayó toda la crisis,
esperando que tu instinto paternal o maternal se activara al primer grito. Estaba preparado para tus insultos, listo para escuchar con la cabeza gacha un agotador sermón de 45 minutos, porque sabía perfectamente que en el minuto 46 sacarías tu tarjeta de crédito y pagarías su cuenta. Pero cuando tu respuesta es una apatía mortal y una silenciosa negativa a asumir la deuda, el suelo simplemente desaparece bajo los pies del explotador. Se da cuenta, con un pavor escalofriante y paralizante que le paraliza la columna, de que el botón de rescate automático ha sido cancelado para siempre. El impacto de la realidad lo golpea con extrema violencia. Por primera vez en su vida, ese adulto perezoso comprende de verdad que la imprudencia tiene un precio muy alto y que quien tendrá que sacar dinero de su propio bolsillo para pagar esa factura, tragándose toda la humillación del proceso, es él mismo, sin recibir ni un solo céntimo de descuento ni compasión. Aquí entra en juego el componente más oscuro, sanador y didáctico de la filosofía estoica del acero, combinada con la frialdad de Maquiavelo, la aplicación rigurosa de la ley de las consecuencias. Debes guardar tu compasión bajo llave y soportar firmemente tu inercia hasta el desenlace final. Que el banco le embargue el coche que no quería pagar, que su nombre aparezca en la lista de deudores, que le corten la luz por falta de pago, o que pruebe el amargo sabor de la ruina material y la bancarrota. El dolor punzante de la verdadera pérdida material, la humillación flagrante de tener que afrontar las propias deudas en soledad y la opresión en el pecho de no tener ni siquiera dinero para cubrir los lujos más superfluos, enseñan en 24 horas todo lo que tus desgastadas palabras no pudieron enseñar en 3 o 4 décadas de convivencia pacífica. La vida real que hay fuera de tu puerta, con sus facturas implacables y el peso de los pagos que no aceptan excusas baratas, es la única maestra verdadera con la fuerza bruta suficiente para destrozar la arrogancia de un niño mimado o de un familiar chantajista. Cuando declaras el fin del rescate automático, externalizas quirúrgicamente su castigo moral. Pasas la pelota del castigo a los crueles engranajes de la economía y del sistema, quitándote el blanco de encima. En los primeros días, tras la negación del dinero, el parásito intentará intensificar el juego sucio. Utilizará la táctica del terrorismo moral. Enviará mensajes fingiendo una desesperación existencial extrema. Intentará llorar delante de las visitas para desenmascararte y usará cualquier artimaña para culparte de su ruina. Si cedes a esta victimización y le prestas la más mínima atención, el juego sucio gana con el doble de fuerza. Pero si tu muro de hielo permanece intacto, si miras su llanto e histeria con el mismo aburrimiento con el que miras una pared en blanco, ocurre la magia de la dominación. Cuando el chantaje emocional no encuentra eco en tu mente y la vida cobra la deuda a su puerta sin piedad, el instinto animal de supervivencia se apodera del parásito. Deja de quejarse y casi milagrosamente encuentra la manera de ganar dinero o arreglar su propio desastre para no morirse de hambre. Las aplastantes consecuencias del mundo real hacen el trabajo sucio por ti, doblegando la columna del hombre arrogante, mientras tu seguridad y tu tranquilidad permanecen intactas, selladas e inalcanzables para siempre. Para dominar la mente de un chantajista emocional, necesitas comprender la mecánica exacta de cómo la frustración y el dolor funcionan en tu propio cerebro. El golpe que te baja la presión arterial, te acelera el corazón y te mantiene despierto durante noches enteras, no es la mentira ni el insulto que te escupe el pariente desagradecido. Lo que realmente destruye tus defensas es la conmoción paralizante de la sorpresa. Sufres porque tu cerebro, contaminado por una esperanza romántica e infantil, sigue esperando acciones nobles y honestas de personas que ya han demostrado docenas de veces tener un carácter vil. Crees ingenuamente que si ayudas a ese parásito por 10ª vez, a la 11ª finalmente despertará a la realidad, reconocerá tu esfuerzo y te lo agradecerá. Y cuando llega la factura y te apuñala por la espalda con una nueva deuda o un insulto cruel, tu mundo se derrumba. La ira que te consume no proviene de su comportamiento despreciable. Tu ira proviene del hecho
de que fuiste tan ingenuo como para esperar lealtad de un traidor. La frustración humana es simplemente la diferencia matemática entre lo que imaginaste y la realidad. Para eliminar este dolor de forma irreversible y volverte inmune a cualquier artimaña, aplicarás la técnica mental que los antiguos filósofos estoicos y grandes estrategas llamaban anticipar el escenario más oscuro. A esta técnica la llamamos la vacuna contra el terror. El mecanismo psicológico es brutal, despiadado e increíblemente liberador. A partir de hoy, entrenarás tu mente para siempre, en cualquier situación, para esperar el peor comportamiento posible e imaginable de las personas que dependen de ti. Matarás tu esperanza de cambio y la enterrarás profundamente. Incluso antes de sentarte a la mesa con ese familiar manipulador, proyectarás en tu cabeza que mentirá. Darás por sentado que intentará sacarte de quicio, que se hará la víctima y que intentará culparte por las decisiones estúpidas que él mismo tomó. Cuando inyectas esta vacuna contra el terror en tu sistema nervioso, tu cerebro crea una gruesa capa de callos emocionales. Piensa en cómo funciona una vacuna en tu cuerpo. Introduce una pequeña dosis controlada del ataque en tu torrente sanguíneo para que tu sistema de defensa cree el escudo con antelación. Cuando el ataque real intenta producirse, tu cuerpo no sufre ningún golpe porque ya estaba fuertemente preparado para la invasión. El truco psicológico del escenario sombrío funciona con la misma lógica. Al anticipar mentalmente la ingratitud y las malas artes del explotador, obligas a tu mente a procesar la ira y la decepción antes de que se manifiesten en el mundo físico. Reinicias por completo tus expectativas. Aceptas fríamente que estás tratando con un adulto disfuncional y puramente egoísta. Presta mucha atención al abrumador poder de dominación que este truco pone en tus manos. Cuando llega el domingo, el pariente perezoso entra en tu casa, se sienta en tu sofá y como un reloj predecible comienza con sus sucios trucos. Empieza con excusas endebles, alza la voz, desata una dosis gigantesca de victimismo e intenta extraer tus ahorros con un chantaje barato. Si no estuvieras vacunado, entrarías en shock, gritarías e intentarías desesperadamente defenderte. Pero como aplicaste una oscura anticipación, tu corazón no se acelera ni un solo latido. Tu presión arterial permanece perfecta e inquebrantable. Miras esa escena deprimente y tu cerebro procesa el ataque con absoluto aburrimiento. Tu mente dice en silencio: eso es exactamente lo que esperaba. Ninguna sorpresa, ninguna decepción. El ataque que planeó con tanta malicia ni siquiera causa el más mínimo rasguño en tus defensas. La gran debilidad de la gente trabajadora es la ilusión de que su propio ejemplo de rectitud y esfuerzo acabará inspirando y corrigiendo la falta de carácter de quienes les rodean. Trabajaste 30, 40 o 50 años, te tragaste tu propio dolor para construir tu riqueza, y en el fondo quieres que el parásito vea tu historia y sienta también el deseo de trabajar. Pero la oscura anticipación destroza este falso espejo. Te obliga a enfrentarte a la realidad de frente. Al parásito no le interesa tu historia de luchas, solo le interesa el saldo final de tu cuenta bancaria. No quiere aprender a cazar, quiere devorar lo que cazaste y encima quejarse de que el plato está frío. Cuando programas tu mente para aceptar que la sangre no garantiza la lealtad y que la gratitud es una virtud muy rara que no existe en la mente de esa persona, cortas las cadenas de la ilusión. Sin el elemento sorpresa, el sucio juego del manipulador se convierte en una farsa patética, predecible y extremadamente fácil de desmantelar. Al no sentir ni ira ni frustración, no pierdes el control lógico de la situación. La ausencia de emoción permite que tu respuesta sea puramente quirúrgica y letal. Escuchas todo el circo con expresión impasible, sin mostrar el menor signo de asombro, y aplicas los castigos con la fría precisión de una máquina. Dices que no, cortas la ayuda financiera o silencias el problema con la misma facilidad con la que cerrarías una puerta. El chantajista se da cuenta, aterrorizado, de que ya no puede asustarte, ni ofenderte, ni provocar ninguna reacción impulsiva. El terror que intentó usar contra ti muere en el vacío de tu percepción.
La vacuna del sombrío escenario protege tu juicio de forma tan absoluta que el comportamiento vil del parásito se convierte en un detalle irrelevante en tu rutina, asegurando que su imperio permanezca en pie y que tu paz sea eternamente innegociable. El último y más agotador error que comete la gente al intentar vencer a un manipulador es creer que la justicia exige una venganza ruidosa. Descubres que un familiar te jugó una mala pasada, que inventó una mentira cobarde a tus espaldas o que usó el chantaje emocional más bajo posible para intentar robarte dinero, y tu instinto primario se desboca. Tu impulso inmediato es enfrentarlo, gritar, exponer sus defectos al mundo y exigirle que reconozca su propia mediocridad. Quieres que pague por cada gota de sudor que te chupó durante 5, 10 o 30 años de convivencia. Pero la oscura psicología de las dinámicas de poder trae consigo una amarga realidad. Cuando buscas la confrontación, cuando intentas activamente vengarte o dar una lección moral, le das al parásito el recurso más caro y valioso del planeta. Le prestas toda tu atención. La mente enferma de quien juega sucio y vive explotando a los demás no teme a tu odio. El odio es una emoción pesada que exige un gasto de energía gigantesco, y si dedicas tu tiempo y pensamientos a odiar a una persona ingrata, esto le demuestra matemáticamente que aún tiene un poder inmenso sobre tu tranquilidad. El truco psicológico definitivo, el golpe fatal y definitivo que destruye irreversiblemente la arrogancia de un chantajista, es la victoria a través del desprecio absoluto. Y esto requiere establecer de forma práctica e implacable un enfoque exclusivo en tu propio castillo. Despreciar, desde la perspectiva fría de la filosofía estoica, no es hacer pucheros, cruzar los brazos o apartar la cara con resentimiento. Esa es la reacción de un niño mimado. El verdadero desprecio táctico es la eliminación total y gélida de esa persona de tu lista de prioridades y percepciones. Es mirar la existencia de ese adulto manipulador con la misma indiferencia apática con la que observas un objeto viejo arrojado al fondo de un cajón. La ejecución innegociable de esta maniobra exige que, en el preciso instante en que se revele la artimaña, desconectes por completo tu energía. Dejas de buscar información sobre su vida. Si el parásito volvió a perder su trabajo, chocó su coche, acumuló más deudas o tiene problemas económicos porque se niega a trabajar en serio, tu cerebro debe procesarlo como un agujero negro de irrelevancia. No das tu opinión. Ya no ofreces consejos sabios, porque aconsejar a una persona ingrata es como echar perlas a los cerdos. No intentas averiguar si se ha arrepentido. Tomas todo ese tiempo y preocupación que antes desperdiciabas intentando arreglar a un adulto con problemas y los inviertes con toda tu fuerza en protegerte a ti mismo. Concentras el 100% de tu atención en proteger tus bienes, acumular tu reserva financiera y construir tu cómodo aislamiento. El impacto neurológico del desprecio silencioso en la mente de un familiar manipulador es 100 veces más doloroso que cualquier agresión física. El individuo tóxico necesita desesperadamente una audiencia, crea caos y se hace la víctima precisamente para obligar a todo el ecosistema familiar a girar en torno a sus problemas. Cuando juegas sucio y tu respuesta no es la ira, sino el silencio absoluto de alguien que se ha ido a ocuparse de su propia vida, su estructura mental se derrumba. Intenta provocar una pelea, envía mensajes indirectos y utiliza a terceros para difundir chismes, con la esperanza de provocar aunque sea una mínima irritación en ti. Pero los chismes chocan contra un muro de hormigón armado. Estás demasiado ocupado leyendo un libro en paz, disfrutando de tu cena en una casa tranquila y durmiendo 8 horas por noche con tu dinero a buen recaudo. La ausencia de cualquier reacción por tu parte los asfixia. En este punto de estancamiento, el cerebro del que juega sucio comienza a ser aplastado por el peso de su propia insignificancia. La persona ingrata se da cuenta, con un terror escalofriante recorriéndole la espalda, de que el hecho de estar en lo más bajo no afecta en absoluto el perfecto funcionamiento de su fortaleza. Descubre de la peor manera posible que no es especial,
que no es el centro del universo y que no necesitas su existencia para ser feliz y próspero. La indiferencia libera al proveedor de sus cadenas y se las coloca en los pies del parásito. Sin tu dinero y sin tu paciencia para soportar su victimismo, la realidad exige un pago con intereses exorbitantes. Ganas la guerra sin lanzar un solo insulto y sin desperdiciar ni una gota de aliento. Tu éxito silencioso, tu cuenta bancaria protegida y tu perfecta serenidad constituyen el castigo más severo, cruel y humillante que un parásito puede recibir. La victoria mediante el desprecio demuestra que la mayor venganza contra quienes intentan absorber tu energía vital es cerrar las compuertas de tu mente, abandonar a los ingratos a su suerte y reinar solo, intocable y en absoluta paz, dentro de los muros indestructibles de tu propio castillo.